Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En Los Corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. La conversación. Hoy conduce Daniela Blut. Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy recibimos en el estudio a Claudio Del Pup, también conocido por quienes lo siguen en redes como Durik o Durik Artista. Y ya me está adelantando que tiene una historia ese nombre, así que tenemos mucho para conversar hoy. Pero bueno, les voy a contar primero un poquito los datos formales, después vendrá lo otro. Claudio se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde luego también fue docente. Como artista no ha trabajado solo con las técnicas más clásicas, sino que sobre todo ha experimentado con el arte digital. También es muralista, es conferencista, es curador, es profesor invitado de la Universidad de Barcelona. Hoy vamos a hablar de un montón de temas, vamos a hablar de las nuevas tecnologías, del uso del color, del uso y de la fusión también de la música, de la literatura, de un montón de cosas que se ven plasmadas después en sus obras, de algunos temas que son sus preferidos y de algunos que no lo son tanto. Tenemos poco tiempo, nos vamos a quedar cortos seguramente, pero bueno, bienvenido Claudio a este espacio de arte. Bueno, muchas gracias, una bienvenida y un saludo a aquellos que nos escuchan. Y a toda la hinchada que te decía fuera del estudio, uno de los artistas con más hinchada en lo que va a decir. No lo sé, eso es raro, porque yo me defino como una especie de lobo estepario, es un tipo que vive fuera de muchas de estos, sobre todo de los circuitos más conocidos del arte, las galerías y ese tipo de cosas, ¿no? Muchos alumnos, muchos colegas que han mandado mensajes en las redes y por privado. Sí, yo creo que sí, hay un patrimonio del cual me puedo sentir medianamente orgulloso, es el de haber cultivado amistades. Y tengo amistades que van de larga data, pero sí, mira que no soy el único, a ti también de mi entorno te envían muchos saludos. Sí, fue de ida y vuelta. Es de ida y vuelta, Bueno, sí. Así que ya hicimos una charla previa, ahora vamos a tener esta. Bien. Acá nos vamos a concentrar en el arte. Bueno, y algunas cosas conexas. Y algunas cosas más. Tengo varios sombreros. Tú pregunta o dispara y yo trataré de responder. Vamos a empezar por el arte, entonces. Sí. Bueno, decía un poco en la presentación que has transitado y recorrido varias técnicas. Bueno, te formaste en Bellas Artes, como esa escuela más clásica. Después de varios fracasos, con total éxito. Primero. Bueno, pero esos van formando también. Sí, yo nací en una escuela rural, no literalmente, pero mi madre era maestra de una escuela rural, por lo tanto, ni bien se produjo el tema del parto y los primeros días, mi vida transcurrió en ese olor a útiles de escuela, de los papeles, los lápices, las tizas de colores. Y no digo que ahí eso te haya marcado para el tema de la imagen como elemento expresivo, pero mi vieja, que no tenía una formación académica más allá de su magisterio, pintaba y lo hacía muy bien, así como algún otro maestro que me tocó en la escuela. Ahora, cuando tuve que elegí Facultad de Química para venir a estudiar a Montevideo. Yo creo que porque me había enamorado de la profesora de Química, pero no porque yo tuviera una vocación de laboratorista. Y terminé en la Escuela de Bellas Artes cuando ya podía pagar las cuentas, tenía una vida razonablemente resuelta. ¿Pero hiciste la carrera de química? No. Digamos, en el 1973 era una época dura para estudiar, se interrumpieron los estudios universitarios durante un tiempo, y ahí me di cuenta que la química no era lo mío. Se cruzaron distintas cosas, entre ellas un primer vínculo con el mundo de la tecnología, con amigos que todavía tengo desde 1975 a la fecha. ¿Hiciste tu carrera o tu camino profesional por ahí, como asesor? Me dediqué siempre a la tecnología, primero como desarrollo de sistemas, después como soporte de una empresa de consultoría aquí en Uruguay muy famosa, y terminé en Europa un ciclo de especialización en tecnologías de la información para el mundo financiero.
Y mientras tanto, el arte siempre estuvo siempre estuvo ahí. Sí. O sea que Bellas Artes lo hiciste como en paralelo. Sí, en algún momento, no sé, hubo una reapertura después del proceso donde se abrieron los servicios universitarios. Creo que Bellas Artes fue el último en abrir. Yo no ingresé en ese primer ciclo después de la reapertura, sino creo que en el segundo, donde en una mesa informal alguien me comentó que estaba yendo, y yo dije, ¿por qué no? Y ahí comencé, cursé todo la currícula, y en un momento al final, cuando uno está en esa etapa que hace como lo que se podría llamar una tesis de fin de grado, se cruzaron las artes con las tecnologías, y apareció por primera vez en la Escuela de Bellas Artes, vinculado al área de gráfica, el primer computador. Y yo, que venía de pintar, de pasar por el laboratorio analógico de fotografía, encontré ahí como la convergencia de dos mundos. El mundo que venía de las bellas artes normales, academia, dibujo académico, toda esa historia, con la posibilidad de la manipulación de la imagen en un ámbito digital. También se entiende más si uno piensa que tu carrera profesional o laboral iba por el lado de la tecnología, capaz. También, y además, no el acceso. Mirá que en esa época tener acceso a un computador era complicado. Ni te cuento. Claro, no era lo que soy. Claro, imagínate un portable, casi que ni se imaginaba en esa época, no sé si existían los notebooks. Pero por mi trabajo, la exposición a ese tipo de equipamientos era normal. Evidentemente no era para desarrollar imágenes, manipular imágenes, era para resolver sistemas de marketing financiero, cosas por el estilo. Pero eso, y un ojo curioso, yo acá voy a rendir un pequeño homenaje a Jorge Randonea, que fue ese primer director de la Escuela de Bellas Artes después de la reapertura, que un día, mirando mis trabajos, me dijo: nuestro plan de estudio tiene un área sin definir que se llama área de los lenguajes computarizados, y quiero que concurses y te hagas cargo de ese. Claro, que vio en vos el interés y que vio también que había algo ahí por explorar. Sí, ¿no? Había un terreno por desarrollar. Así que si puedo, entre comillas, y con mucha sonrisa, ponerme una medallita, fue gracias a Jorge Randonea, empezar a desarrollar en lo que hoy es la Facultad de Artes ese territorio de área de los lenguajes computarizados. Ahí te convertiste en docente de la escuela. Ahí me convertí en docente, un docente atípico que llegaba de saco y corbata, traje, porque venía del mundo de la consultoría y llegaba a ese mundo bohemio. Pero era buena esa doble personalidad, Dr. Jekyll, ¿no? Pero bueno, era así. Me miraba con desconfianza. Te sacabas la corbata, decime. No, ¿sabés qué no? Tengo alguna foto tomando mate, imagínate, tomando mate de saco y corbata en el taller gráfico ahí de Bellas Artes. ¿Y ahí cómo era la materia? ¿Qué bueno, en realidad... O por lo menos esas primeras materias. Te cuento, coincidió con que la universidad había invitado a una docente de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, a dar una serie de charlas. Y a mí me dio pena las condiciones en que la universidad la había traído, el lugar donde se quedaba era horrible, y la invité a casa, que teníamos espacio, a que estuviera ahí. Y desarrollé una amistad que me permitió, primero, viajar a Barcelona, ser docente invitado gracias a las gestiones de Ana Calvera. Lamentablemente la vida se la llevó temprano, pero ahí se abrieron las puertas para que yo, por ejemplo, escribiera la primer currícula de una licenciatura en diseño gráfico. Pero no es que yo la haya inventado, es decir, la había conocido en el ámbito de la Universidad de Barcelona. Muy bien. ¿Y siempre te gustó experimentar? Porque meterse en ese momento con las nuevas tecnologías y con empezar a pensar en el arte digital, era un poco eso. Tal vez no es lo que soy. Sí, yo te lo cuento. Capaz que tiene que ver con ese corazón emigrante que te mencioné hoy temprano, donde la capacidad de reinventarse es fundamental en estos tiempos que corren. Entonces, en mi vida, imagínate, yo pensé que iba a ser químico en un laboratorio, después fui a la Facultad de Ingeniería, después terminé en Bellas Artes, terminé una etapa de consultoría en Europa y quise ser emprendedor en Uruguay hasta ahora que me he jubilado. Esa dinámica te lleva a que también en las otras disciplinas por lo menos te quieras involucrar, yo qué sé. Tuve una época donde el Hot Club de Montevideo fue muy importante. Tuve una época donde, la Escuela de Bellas Artes y todas sus conexiones también.
ahora, aunque no lo creas, un día fui por curioso a una reunión y terminé presidiendo el Centro Cultural Dante Alighieri, que defiende la cultura italiana que hay en Uruguay. Así que, ¿por qué no experimentar con inteligencia artificial, con lenguaje de construcción digital? O sea, hay algo, un bichito inquieto. Yo ahí, creo que sí, un bichito inquieto es una buena definición. Yo me defino más como lobo estepario, pero bichito inquieto me gusta. No, digo como en el interior, esas ganas de buscar. Viste que entonces esto se lo debo a mi madre, ¿no? En toda clase siempre hay un niño inquieto, que no calza con estar ordenado, escuchando y atendiendo. Pero si pones atención en ese niño inquieto, tiene algunas particularidades que lo hacen por lo menos interesante en el sentido de la apertura a lo nuevo. ¿Está? Claro, a eso iba, ¿no? Como Sí. de querer probar. De ir un paso más allá. ¿Por qué no? Yo tengo un amigo que se llama Fabián Mendoza, que además tengo que agradecerle. Agradecerle que mandó un audio, que a Adriana Rostowski también, y a Claudio Chanquet también. Sí, también los tres. Entonces Adriana todavía no estuvo, pero ya va a estar. Con Mendoza, que somos de un grupo que nos autodenominamos canallas en el buen sentido. Tenemos algunos dichos que vienen de nuestras abuelas, como por ejemplo, si no es ahora, ¿cuándo? O si todo el mundo trabaja, ¿quién piensa? Digamos, esas frases que nos hacen a veces, cerveza de por medio, arrancar conversaciones que van un poco más profundos que eso, ¿no? Que la anécdota, pero si no soy yo, ¿quién? O si no es ahora, ¿cuándo? Eso se lo debo a una tía Margarita, que no creo que me esté escuchando, tiene más de 80 años, todavía anda en bicicleta, vive por Atlántida. Y se la podés hacer escuchar después, porque por suerte queda después. Y un beso para la tía Margarita, que tiene esa respuesta de si no es ahora, ¿cuándo? Y si te lo dice una persona de más de 80 es porque ha vivido algunas cosas de las cuales hay que aprender. Y cuando experimentas, cuando probás, ¿qué herramientas usás? ¿Qué herramientas has usado o cuáles estás usando? Te cuento, siempre hay como curiosidad es como si yo te dijera, uso un pincel número 8 de cerda de camello o de Marta o de lo que fuera. Es cierto, hay gente que tiene necesidad de saber, pero en realidad lo que uno hace no tiene que ver mucho con la herramienta que usa. Por ejemplo, yo amo las pinturas de algunos de estos colegas, ¿no? Chanquet. ¿Sabes qué? Nunca le pregunté qué pintura usa o qué pincel o con qué disuelve o cosas por el estilo. Y en mi caso yo puedo decir, mira, sí uso, y he usado en una época una solución que llamaba PhotoStyler, después se evolucionó hacia Photoshop, después apareció Paint. Ahora uso una cantidad de apps que están en los teléfonos. Esto es increíble. Hoy, bueno, la semana pasada Oge decía, la herramienta es una herramienta. La herramienta es una la cabeza, yo estoy absolutamente de acuerdo mira, te cuento una cosa de Oge. Oge fue alumno de mi madre en la Trinidad natal. Era un tipo que ya a esa edad era maravilloso. Entonces, por ejemplo, mi madre tenía, no sé, como tarea Batalla de las Piedras, hacer una ilustración. Entonces todo el mundo traía aquellas hojitas de manila que te daban en la escuela. Oge no, Oge traía una cartulina. Una maqueta. Con 40 personajes, incluidos caballos, cañones, Batalla de las Piedras de Oge. Yo miraba eso y decía, este tipo es de otro planeta. Sabés que la vida también nos ha mantenido lejos, pero yo lo quiero como un hermano del barrio, porque su padre vivía y él a 200, 300 metros de mi casa. Pero sí, hay gente increíble. Él es un extraterrestre. Sí, bueno, hablaba también siempre en movimiento, en constante movimiento. Y se ha reinventado muchas veces. Sí. Hacía caricaturas en la época, ahora hace unas ilustraciones importantísimas. Sí. Entonces, volviendo a lo de las herramientas, usas todo. De todo. O lo que haya al alcance. Sí, y generalmente una obra no es producto de una única herramienta. Generalmente nace en algún ámbito, después migra. Con algunas herramientas se logran determinados resultados, con otras se complementan. Entonces, por ejemplo, esa que tú tienes detrás, un día investigando encontré en la web a un japonés que tenía un software experimental. Y me puse en contacto con él y le compré una versión que me permite hacer esas desconstrucciones que tenés ahí atrás. O sea, todo el mundo va a querer saber cuál es el software y cómo se llama.
dejémoslo en el misterio y que trabajen un poco. Y que busquen, como y que busquen, claro. Sí, no, yo creo que ocultar conocimiento no está bueno. Yo he tratado de ser siempre generoso y no mantenerme como un caracol encerrado sin contar. Si hay alguien que la quiere conocer, me llama, me escribe. La deconstrucción es esa... Es eso que estamos viendo, que ahora lo estamos viendo para los que nos siguen. Eso, exactamente, eso que estamos viendo. Es eso que vemos como esos triángulos, esa imagen eso. Como toda triangulada. Eso tiene un origen, y es que al principio, cuando las computadoras no eran lo suficientemente potentes... Como pixelada. Sí, como pixelada, pero esto es más que píxel, es decir, como facetada. Y es porque las computadoras, para modelar la tercera dimensión, recurren a una red o malla de planos. Y ¿cuál es la figura mínima para hacer un plano? 3 puntos que configuran un triángulo. De ahí el número 3 para mí es importante también. Las trilogías, hay alguna conexión con... No soy un numerólogo, pero algunas cosas me interesan. Y tratás de buscarlo en las obras. Y aquí me permitía, así como la perspectiva en el Renacimiento fue un invento, la gente no podía entender cómo en un cuadro había una imagen que representaba la realidad de la manera tan perfecta como en el Renacimiento, ¿no? Las líneas de puntas de fuga, líneas. Entonces, en la aparición de las computadoras, por ejemplo, la animación computarizada utiliza este elemento de las mallas. Ahora son tan potentes las computadoras que uno no se da cuenta que en realidad en el fondo hay triangulitos. Siempre. Claro, ahora como nos damos el lujo de tener computadoras muy potentes, los triangulitos se han hecho tan chiquitos que no se notan. Que no se notan. Y con las obras vos tratás de como eso traerlo de vuelta, yo siempre tuve un pie en de dónde vengo. Yo vengo... En el origen. Sí, vengo de una informática que un computador ocupaba toda una pieza en el año 75 y tenía de capacidad de memoria creo que 8K, una cosa que hoy no sé, nada ya tiene 8K. Y sin embargo, bancos utilizaban ese tipo de equipamiento. Lo puedo decir porque ya no existe más el banco de cobranzas en ese caso. Pero bueno, ahí... ¿Y hoy en día trabajas todo en computadora o seguís yendo a los soportes más tradicionales? Viste que todo es medio cíclico, ¿no? Yo era 100% digital, respetaba a todos y respeto todavía a todos aquellos que siguen los mecanismos analógicos, pero por distintas razones estoy haciendo una última serie, que no están acá imágenes de esa, que he vuelto al caballete, a pintar. Es decir, que imprimo digital, pero arriba intervengo con el pincel. Así que llamémosle un mixed media o como quieras llamarle, ¿no? O sea, a la obra digital la imprimís la imprimo y después la intervengo. Estoy haciendo una serie, esto tiene que ver con el tema de Dante Alighieri, la Divina Comedia. Estoy haciendo una serie de 10 obras con personajes de la Divina Comedia y tienen un recueste a la iconografía medieval en algún caso, al Art Nouveau, porque en el fondo yo, si bien soy italiano, tengo un contacto con la Mitteleuropa y por lo tanto Viena y fenómenos como Klimt me mueven un poco. Entonces estoy usando mucho dorado. Y para eso precisabas la materia. Y para eso, claro, necesitaba... Las computadoras no imprimen dorado. Imprimen un amarillo ahí, pero ahora estoy usando dorado que te encandila un poco. Mendoza en uno de los audios hablaba de los materiales reciclados. ¿También usas materiales reciclados o eso es para otro? Bueno, ¿qué pasa? El mundo digital te aleja de muchas cosas, del ruido del pincel, del olor de la pintura, de una serie... Entonces tuve necesidad de hacer algo manual, con las manos, con herramientas analógicas, y en San Gregorio Polanco un día me convocaron porque habían visto unas cosas que yo hice inicialmente en La Floresta, una serie de murales, utilizando materiales reciclables. Hay una empresa aquí en Uruguay que con las cajas que se llaman Tetrabric o Tetrapack, las muele y hacen unas placas reconstruidas. Yo las uso porque resisten el tiempo, y para hacer primero murales y en la última excursión a San Gregorio Polanco una escultura. Porque hay un mural tuyo en San Gregorio también. Hay un mural, sí. Hay un mural mío que se llama Tú y yo y tiene alguna
un uso. A mí la figura geométrica siempre me atrae y no soy constructivista. Yo creo que amo a Torres García desde el punto de vista como creador, pero su influencia fue nefasta para una camada de creadores que vienen después, que son todos malos Torres García, porque el docente tiene que elegir entre ayudar al alumno a que encuentre su camino o esclavizarlo en que haga el camino propio. Y yo creo que ahí, esto lo digo con el respeto que Torres García se merece, es como insultar a la patria, ¿no? Pero Torres García en su taller, con esa ortodoxia, generó una losa que hoy todos terminamos haciendo o imaginando constructivismo. Yo me escapé de eso, mis geometrías van por otro lado. Por otro lado. Entonces en San Gregorio hay un mural y una escultura. Y una escultura, sí, una escultura que tiene una vinculación con un personaje muy particular que se llamaba Juan Capagorri, Capita, amigo de Daniel Biglietti, escritor, poeta, escribió canciones y también dibujaba. Su obra, que son más de 3.000 dibujos, es casi desconocida. Yo tuve la suerte y la fortuna que su hijo alguna vez me convocara para hacer una exposición itinerante que funcionó. Y de algunos de esos dibujos yo me inspiré para hacer esa escultura. Bien. Nos vamos a ir a una pausa y después vamos a hablar un poco más de la obra que está hoy en el estudio y de la figura femenina, que también que sé que es ahí fuente de inspiración de varias de tus obras. Ya volvemos. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Brow Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generás puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras, además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.brow.com.uy. Pedí tu Mastercard Brow Recompensa al 21996 000 o en recompensa.brow.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país. Estamos de vuelta en la conversación. Hoy nos acompaña Claudio del PUP. Veníamos hablando de arte digital, veníamos hablando de obra que está en San Gregorio del Polanco y queríamos volver un poco sobre la obra que nos acompaña hoy en el estudio. Una figura emblemática. Emblemática, sí, Catherine Deneuve, deconstruida. Contanos un poco qué fue lo que te inspiró para hacerla. La figura femenina, decíamos, está muy presente en tu obra. Yo no voy a ocultarlo. A mí la figura femenina ha sido eje central tanto en inspiración como en territorio de aprendizaje. Yo he tratado de comprender el mundo femenino, todavía no lo he logrado, pero he tenido algunos acercamientos. Entonces, en la adolescencia, en Trinidad, había un cineclub que salía del cine comercial y daba, entre comillas, lo que hoy llamamos películas de culto. Y ahí conocí a estas actrices de los años 60-70. Esta que está detrás tuyo, Catherine, integra una serie de 6. Podía haber hecho muchas más, pero como yo te dije que el número 3 era importante para mí, 2 veces 3 da 6. Y la serie me garantiza otra cosa. Me garantiza que el resultado del trabajo no es producto de un hallazgo repentino, sino que si tú sos capaz de hacer al menos 6 trabajos, todos alineados, todos bajo una misma propuesta estética, con resultados más o menos dignos, quiere decir que, no digo que domines y masterices la técnica, pero te acercas, ¿no? Entonces, cuando eres adolescente y descubres que el mundo de la mujer te interesa, había por lo menos 3 vertientes para aprender algo de la mujer. Los libros de anatomía que se usaban en el liceo, que traían unas ilustraciones siempre intrigantes. Los libros de arte que mi madre, con su condición de maestra directora, le compraba a un señor que iba puerta por puerta a venderle libros. Entonces conocí, en esa época conocí yo que sea a Botticelli, a toda esta gente que pintaba, yo que sé, el nacimiento de Venus, siempre. Entonces era la segunda fuente de información sobre la mujer, el cuerpo femenino y todo demás. Y el tercer elemento era el cine todavía blanco y negro,
un abrazo, un saludo a Luis Todeschini, que siempre, otro inquieto cultural, llevaba adelante el cineclub, la programación, sí, la elección de estas películas. Entonces, como un homenaje a ese mundo del cine, de la diva, ese fenómeno que existía, una de las imágenes que pasamos aquí es de otra serie que es sobre Pier Paolo Pasolini, es María Callas, otra mujer fantástica, cantante de ópera, que se amaron con Pasolini a su manera, y que Pasolini la usó como personaje para su película Medea, que ahora que estamos hablando de los temas de violencia, de género y todas esas historias, los griegos siempre son actuales, es una cosa increíble. Ahí estamos viendo. Ahí está, esa que está ahí, sí. Esa es María Callas, maravillosa. Yo a veces intento escucharla. El mundo de la ópera, con mi condición de italiano, no me es ajeno, pero también hay que dosificarlo con otras cosas. El jazz, por ejemplo. Que también sos fanático. Bueno, tuve una época de Hot Club Montevideo donde me tocó ahí un papel de administrador, tesorero, yo qué sé, y me gusta tocar el piano como psicólogo. Yo, en vez de ir a contar mis miserias por ahí, me siento en el teclado. Como terapia. Como terapia, exacto. Has dado en el clavo. Uno de los audios que escuchábamos esta semana, el de Adriana, hablaba justamente de la figura femenina y de cómo, ella decía que disentían en algunos puntos, o de cómo... Con Adriana disentíamos mucho. De cómo hacer... pero arte. Desde el respeto. Desde el respeto, ella lo decía también, sí. Pero marcaba algunos puntos súper interesantes, ¿no? De cómo tratabas la figura femenina, cómo destacabas la figura femenina y de cómo hacías rectas algunas partes curvas de la figura femenina. Mira, algunas cosas nacieron como un juego. No sé si te acuerdas que las redes en algún momento se volvieron muy moralistas, entonces algunas imágenes de desnudo, cosas por el estilo, no eran censuradas, sí. te cancelaban. Bueno, siguen siendo. ¿Siguen siendo? Sí. Yo alguna vez sufrí una cancelación por una cosa ridícula, porque se ven cosas mucho más provocadoras, incluso hasta cercanas a la pornografía en algún caso. Basta escuchar reggaetón y ya te vas a dar cuenta. Sí, pero a nivel de imagen hay cosas que no se pueden subir. Hay cosas horribles. Entonces inicié un juego que se llamó Revisitando los Clásicos, donde con esa técnica de desconstrucción triangular recreaba cuadros famosos de desnudos, yo que sé, de Ingres, hay uno que dice La gran odalisca, no me acuerdo quién más, de Goya, La maja desnuda, las rehice con una desconstrucción así, y dije, bueno, veremos si la inteligencia si este algoritmo me cancela. Y se ve que sí, que fueron absolutamente frías, poco provocadoras, porque pasaron sin problema. Pasaron los filtros. Sí. ¿Hay alguna, en tu Instagram, hay algunas imágenes e incluso algunos videos que rozan lo erótico, ¿no? No rozan, están hechos con eso, no nos cortemos. Me autocensuro yo. No te censures, son. De hecho, ustedes tienen aquí, en un pasillo, estoy contaminando el estudio, a una Eva. Estamos viendo ahí en imagen. Bueno, toda esa serie del piano. Eso es una propuesta transmedia. Hice un relato que escribí. Sí, que tiene texto. Hice esas imágenes y después hice un video. Así, y hay una lista en Spotify, así que son 4 elementos que convergen en una historia que tiene un 90% de realidad. No te voy a decir cuál es el 10% que no, pero fue una historia bastante real. Y a partir de ahí construí estas imágenes y hay un relato que sucede en esa vida que yo en esa época hacía de mucho viaje, de consultoría, de hoteles, de ese tipo de cosas. Porque también en los audios de esta semana tus colegas hablaban, ¿no? Que hay como una preocupación por no solo la figura de la mujer, sino la mujer, el amor, las relaciones, ¿no? Como... Uno tiene una vida compleja, yo no sé, a veces admiro con cierta sana envidia a aquellos que se han conocido en el liceo, han sido su pareja y todavía siguen siéndolo. A mí los temporales me han arrasado varias veces. A veces causados por mí, a veces he sido un pájaro de tormenta atrapado en esa vida inquieta. Y yo no tengo por qué negar que sí, que el tema femenino me interesa. Digamos, como un esteta del punto de vista de amar y de disfrutar de la belleza, el cuerpo humano es fantástico. Ahora, si me vas a elegir entre el cuerpo del varón y el cuerpo de la mujer para expresarme, me gusta más el cuerpo femenino, pero
pero también trato el cuerpo masculino, y sobre todo hace poco, antes de la pandemia, descubrí un manifiesto. Viste que todas las vanguardias tienen como la necesidad de tener un manifiesto. Es un documento que expresa qué cosas lleva adelante esa corriente. Y esta chica se llama Rosa Menkamp, creo que es holandesa, habla de glitch, que en inglés es algo así como falla. Y me liberó de la necesidad de la perfección, porque estamos muy acostumbrados a que todo tiene que ser perfecto, cuando la vida no lo es. Y yo dije, aquí hay un camino, y me he dedicado a destruir lo perfecto, si es que existe, o por lo menos empeorarlo, desde un punto de vista creativo. Cuando uno maneja la destrucción como un elemento creativo, lo tiene que hacer de forma consciente, no es romper todo. Si bien hay tipos como Fontana, que alguna vez con una navaja cortaba telas, y eso tuvo un éxito importante, digamos que, y también es interesante lo que decís, trabajando el arte digital, que podría tender a la perfección y donde todo es perfectible. Es que ¿no? Mira que el arte digital tuvo en su momento y al inicio, yo trabajé en un ámbito que venía del área gráfica, venían los imprenteros con la lupa a mirar si la calidad del grano de la imagen digital estaba bien, ¿no? Entonces, Odriozola, me acuerdo, ¿no? Un viejo imprentero. Venía con su lupa y miraba si el grano de no sé qué era igualable al grano de una fotografía. Por suerte hoy esa esclavitud ya no existe más. Hoy es más, hay propuestas que son el píxel al 100%. A mí ya a veces un poco ya me cansa, pero bueno. Y para ir cerrando, en las últimas... ¿Ya terminamos? Ya termina. Pasa volando, ya te lo advertí. Sí. ¿Qué pasa con el mundo el mundo del arte y el mundo de las exposiciones, las galerías y la venta? ¿Dónde queda Claudio del Pup? ¿Dónde queda Claudio? En un rincón. Primero de todo, ya lo dije hoy, mi condición esta de lobo estepario me hace estar fuera de todo el circuito. Por las razones que ya te conté, no vivo del arte, lo cual me da libertades de hacer lo que realmente quiero hacer y no de hacer lo que potencialmente pienso que puede ser vendible. No voy a usar el término que hace un rato usé, porque me parece que es de otra persona y me estaría apropiando del concepto, pero imagínate, y saquémoslo del área del arte para el tema de las jugueterías. Si sabes que se venden Barbies, llenarás tu juguetería de los 300 modelos de Barbie que existen, y el juguete interesante, muy a tono con el boom del momento. Te lo dije por eso, porque ahora está sonando Barbie, ¿no? Entonces es una muñeca entre comillas fea del punto de vista del mensaje que transmite, está muy discutido, es este estereotipo de la mujer delgada, alta, y el rompecabezas de madera, que es el juguete que yo amaría, el que hacíamos casitas y cosas, está en el último rincón de la librería o de la juguetería. Entonces yo entiendo al juguetero, tiene que vivir y tiene que exponer y poner en su gran vidriera lo que se vende, aunque sea llenarlo de estas muñecas rosas que transmiten esta idea. Y el verdadero juguete pedagógico que desarrolla las actividades de motricidad fina, de nociones del espacio, de todo demás, estará arrumbado de madera, pintado con los 4 colores básicos en el fondo, sin una batería, ni una lucecita, ni un control remoto. Te conté, en el arte pasa lo mismo. Digamos que yo hago esos juguetitos de madera, que las ruedas andan más o menos, que no son iguales el uno al otro, y hay gente que hace Barbies. ¿Y las vendés estando en el rincón? ¿Las vendés? Mira, yo creo que he regalado más que lo que he vendido. ¿Tá? No, hay gente que se ha arriesgado a tener un Duric en la pared. Nunca te conté lo de Duric. No, pero ¿querés decirlo brevemente? Cortito, sí. Duric tiene que ver con un homenaje a mis raíces familiares. Vengo de un pueblo en el norte de Italia, en una época perteneciente al Imperio Austrohúngaro, ahora italiano, que era muy frecuente el apellido del Pup, que es mi apellido. Entonces se habían organizado para crear lo que se llama un sobreapellido que agrupaba familias o clanes. Entonces la familia que a mí me corresponde es Duric. Y de ahí. Yo al principio pensé que del Pup era nombre artístico. No, del Pup es el apellido original. Toda una vida luchando con ese apellido, que es fácil porque son 6 letras separadas ahí, pero una continua lucha explicando cómo se escribe, cómo es, la gente le pero pone... Pero parece el nombre artístico. Parece, sí, pero a mí me gustó más Duric, y es un homenaje y ahora los usas los dos. A la tierra original.
Perfecto. Bueno, Durik o del PUP, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Voy a aprovechar estos últimos minutos antes que nos corran del otro lado para recomendar, ya que la nombramos a Adriana Rostovsky tantas veces en la entrevista, para recomendar su muestra que está hasta fines de julio en este espacio tan particular que se llama 8:30, de ahí en la calle Pablo de María, que es una mezcla de galería cerrada, vidriera 24/7. No he escrito nada de su obra, algún día capaz que me lo pide. Me hace acordar a Ítalo Calvino en Las ciudades invisibles. Hay unos capítulos ahí que se llaman Las ciudades tenues. Ella, que trabaja con papel, que es un material muy, muy particular, me hace acordar un poco en lo artístico a ese desarrollo literario de Calvino. Yo iba a decir, son como unas obras blancas, sí, como etéreas, pomposas. Yo usé mucho a Ítalo Calvino en la Escuela de Bellas Artes como motor para el desarrollo de la creatividad. Frágil Paisaje se llama la obra de Adriana, que está expuesta ahí, 8:30 en la calle Pablo de María hasta fines de julio, así que pasen y vean, vale la pena darse una vuelta, y como decía, es como una vidriera abierta permanentemente, así que muy particular. Vale la pena pasar por la vereda y ya apreciar la obra. Y así un abrazo a Chanquet y a Mendoza. Que también mandaron. Lo puse en un compromiso a hablar, un tipo que es un tímido de primera, pero bueno. Pero habló acá también y tenía miedo Ese fue un mérito, de quedarse callado y no sucedió. Un mérito tuyo increíble, yo lo conozco bien. Sí, bueno, muchas gracias, Claudio, por haber estado acá. Gracias a ustedes. Nos volvemos a reencontrar el miércoles que viene para una nueva conversación. Muchas gracias. Para comunicarse con la conversación, recibimos vía WhatsApp 091 525252.